Muy buenas tardes, compañeros. Este es una de las sesiones más de curso de bioestadística. Pues la semana pasada hemos ido haciendo algunas prácticas en cuanto a las medidas de tendencia central. Hoy vamos a ver lo que es la amplitud total. La amplitud total, pues no es más que determinar el ancho que queremos determinar de un lugar a otro, dependiendo a dónde queremos sacar las medidas en cuanto a estadística. Podemos también dentro de la amplitud total ver lo que es el rango, la desviación estándar, ¿verdad? De porcentil que nos va a decir desde el conjunto de datos de qué distancia está uno al otro de la central. Veamos miremos la estadística y la teoría de lo que es amplitud en estadística. ¿Qué nos dice la teoría? Es necesario recurrir al lenguaje matemático donde la amplitud se escribe como AT. Ese es un signo en el cual pues así se va a determinar. Hablando de estadística o matemática, cuando digamos AT, estamos hablando de amplitud total. Y se define como la diferencia entre la puntuación del mayor valor y del menor valor. Es decir, sencillamente elaboramos una resta de un conjunto de datos. Lo primero que hay que hacer, como los otros ejercicios, es tomar en cuenta el más alto, restándole el menor y nos va a tirar una diferencia. Esa diferencia va a decir cuál es la amplitud total. Es necesario ordenar, acá dice va de menor a mayor o viceversa, eso para poder hacer la resta. No podemos restar el primero y el último de cuanto a un conjunto de datos porque no sabemos si el primero es el menor o mayor o es intermedio y eso no nos va a tirar una amplitud total correcta, ¿verdad? Veamos acá la fórmula. AT ya sabemos que es amplitud total, ¿verdad? En estadística. ¿Y cuál es la fórmula ahí, verdad? Nos dice que tenemos que tomar en cuenta el valor mayor, por eso X max, que es el valor mayor, menos X min, que es el valor mínimo, ¿verdad? Para poder determinar. Veamos el ejemplo ahí tan difícil, ¿verdad? Tenemos un conjunto de datos de 2, 5, 6 y 8. Qué difícil, ¿verdad? Entonces tomamos en cuenta el 8 y le restamos el 2. Mi amplitud total va a ser 6. Algo tan sencillo, ¿verdad? Pero es parte de lo que determina la estadística. Veamos otro ejercicio. Encontrar la amplitud total de 3, 3, 2, 6, 7, 4, 5, 5. El otro pues va a ser 5, 4, 6, 8, 2, 7, 6, 4. 1000, 9, 12, 7. ¿Qué dice la teoría? Que tenemos que ordenar del menor al mayor o viceversa, ¿verdad? Para poder determinar y hacer la resta. Entonces veamos la solución del ejercicio. En primer lugar, se debe ordenar de manera cronológica. Veamos el primero. Ordenamos de 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Entonces, tomamos en cuenta, según la fórmula que vimos anterior en la presentación pasada, 7, que es el del conjunto de datos que vemos ahí. El mayor y el menor, ¿cuál es? 2, ¿verdad? Entonces, hacemos la resta y la amplitud del conjunto de datos del primer grupo va a ser 5. 7 menos 2, 5. Entonces la amplitud del conjunto es 5. Veamos la solución del segundo. Ya ordenamos los números del más pequeño al más grande. Y según la fórmula, ¿verdad? Ponemos el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces la amplitud de este conjunto de datos es 998, ¿verdad? Así de sencillo es la amplitud total en estadística según los cálculos matemáticos. Entonces acá nos dice que la amplitud de un conjunto de datos es 998. Luego vienen las marcas de clase. En alguna de las sesiones pasadas decíamos cómo vamos a determinar cuando hacemos un cuadro y decimos de 10 más 5 nos tira 15, 15 más 5 nos da 20 y así vamos sacando un promedio y al final la marca de clase va a ser sumando
las dos amplitudes, dividiéndolas entre dos, se convierte en marca de clase. Pero miremos qué nos dice la teoría. Es el conjunto medio de cada intervalo. Intervalo, pues ya les decía, si agarramos los intervalos de 5 en 5, entonces decimos 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Entonces la amplitud, la marca de clase va 5 más 10 dividido entre 2, eh, luego 10 más 15 dividido entre 2 y así sucesivamente. El resultado que nos dé de esa operación pues va a ser la marca de clase. Ahí vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Marca de clase pues es el conjunto, es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase pues es el valor que representa a todo intervalo para el cálculo de algunos parámetros, como lo que es la medida, como lo que es la media aritmética y la desviación típica. Pues también ya sabemos cuál es la media aritmética, que es el cálculo matemático, que es sumar todos los valores y lo dividimos entre la cantidad del conjunto de datos y nos va a dar la media aritmética, que es matemática, ¿verdad? Vamos a ver como ejemplo, ¿verdad? Otra vez, ¿cómo lo podemos determinar estadísticamente? La marca de clase, pues, vuelvo a repetir otra vez, es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase, pues, es el valor que representa todo intervalo para el cálculo de algunos parámetros, como la media aritmética y la desviación. Volvamos otra vez a ver cómo trabajamos la marca de clase en un cuadro. Como ya habíamos visto en la presentación anterior, que vamos a tomar el valor mayor y el valor menor, pero acá viéndolo desde un punto de vista de un cuadro, pues vamos a saber y tomar en cuenta el límite superior menos el límite inferior dividido entre 2. Este es la marca de clase, perdón. La marca de clase, ¿verdad? Anteriormente estaba viendo amplitud total, esta es marca de clase. Vamos a ver límite superior menos límite inferior, dividido entre 2 me da la marca de clase. Veamos acá en el cuadro. Entonces acá mi intervalo va a ser de 9 más, 9 más 3, me va a dar 12. Entonces tengo un intervalo de 3. Eh, y así sucesivamente, si tuviera más filas dentro de este cuadrito, tendría que ser 12 más 3, 15, 15 más 3, 18, así sucesivamente. Mi marca de clase va a ser la suma de los dos dividido dentro de 2. Háganla, pueden practicar haciendo las pruebas necesarias para ver si en realidad la marca de clase va a ser 10.5. Hagan la operación ustedes ahí en su cuaderno o en un papelito, sumando 9 más 12 nos va a dar 21, ¿verdad? Si dividimos 21 dentro de 2, el resultado va a ser de 10.5, que va a ser mi marca de clase. Entonces, ¿qué dice la teoría, verdad? Que es tomar en cuenta los intervalos clasificados según el cuadro que estemos viendo y lo vamos a ir dividiendo entre 2 y eso nos va a ir dando nuestra marca de clase. Sencillo, ¿verdad? Un ejercicio que les puedo dejar. Sacar la marca de clase en los siguientes intervalos. 5 más 15. 5-15, por decirles algo. Entonces hay una amplitud total de 10. Porque la amplitud total es nivel, el dato mayor menos el dato menor. Pero la marca de clase va a ser sumando los dos dividido entre 2. Entonces vuelvo a repetir. Supongamos de que les digo sacar la marca de clase de 10 y 15. Entonces sumo 10 más, perdón, de 5 y 15 les había hecho, ¿verdad? Entonces la amplitud total es de 10. Entonces tomen en cuenta 5 y 15. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo 15 más 5 me da 20, ¿verdad? Y 20 dentro de 2 me va a dar que mi marca de clase va a ser 10. Ese es un ejemplo que le estoy haciendo imaginario, pero lo que están viendo ustedes en su pantalla es 10, 12 y es lo que tengo que sumar para poder determinar mi marca. Conocido que es una marca de clase, amplitud total, cuáles son los ejercicios, cómo se realiza. Vamos a ver lo que es un rango. De una muestra o población estadística se utiliza la siguiente fórmula. Cantidad máxima y cantidad mínima. El rango pues es
la amplitud total, ¿verdad? Pero ya lo determinamos con un nombre específico que es, veamos, otro concepto, otra parte de la teoría. Para el rango no es necesario ordenar los valores de mayor a menor o viceversa. Eh, si sabemos realmente cuál, esta es la diferencia entre el rango. Si media vez sabemos cuál es el valor mayor y sabemos el menor, solo los colocamos en la fórmula y ya sacamos nuestro resultado. No necesariamente tenemos que ordenarlos, ¿verdad? Tenemos que buscar el valor mayor y el valor menor y con eso ya sacamos nuestra diferencia. Si sabemos cuáles son los números mayor o menor, pues ya tan solo tendremos que aplicar la fórmula eh, en Excel o la podemos utilizar manual, la utilizamos nuestra calculadora y así sacamos nuestro rango, nuestro resultado. Por ejemplo, podemos utilizar las funciones en Excel, va max rango de datos y mínimo rango de datos, que es poniendo el valor más alto y colocando el valor mínimo y esa diferencia va a corresponder a mi rango. A la celda, hablando en Excel nuevamente, que contiene el max, le restamos la celda que contiene min, que es el saldo mínimo y obtenemos el rango. Tan sencillo. Pero veamos acá otro ejemplo. Esto es para que vayamos practicando. Ustedes, ya como lo van leyendo, pueden ir haciendo sus pruebas y comprobando que de esa manera, pues, podemos determinar el resultado que se nos está pidiendo. Ojo con esto, esta presentación va a ser una de las preguntas de evaluación. Calcular las ganancias de la primera mitad del año pasado de una empresa que se dedica a la venta de productos plásticos, los que a continuación se describen. Entonces acá durante todo el mes tuvo sus ganancias. Entonces, ¿qué dice la teoría? Busquemos el valor más alto, ¿verdad? Por ejemplo, miramos 16, 34, 17, 12, 14, 18. O sea, bueno, para no enredarlos, voy a decir las cantidades completas. 16.800 será el más alto. No, ¿verdad? 34.500 será el más alto. Y miro los demás. Sí, febrero fue el mes en el cual la empresa pues obtuvo mayor ganancias. En marzo solo tuvo 17.300, en abril 12.500, mayo 14.000, junio 18.600. Entonces buscamos cuál es el mes donde menos ganancias subieron, ¿verdad? Entonces ya miramos que la mayor es en febrero. Yo puedo determinar acá en la presentación que en abril fue cuando menos ganancias se obtuvieron. Entonces eh, ya tengo identificado mi nivel, mi valor máximo y ya tengo identificado mi valor mínimo, que es el máximo en febrero y el mínimo en abril. Entonces coloco rango va a ser igual a 34.500 menos las ganancias de abril, que es de 12.500. Y mi respuesta como resultado del rango va a ser 22.000 quetzales. Tan sencillo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer ya sus pruebas y se van a dar cuenta. Entonces, si les viene una pregunta o ejercicio como este, ustedes ya tienen su punteo cabal, ¿verdad? Entonces, incluso como está siendo grabada esta presentación, pues la pueden ver una o dos o tres veces, las que ustedes crean convenientes con el fin de tenerlo como enredado. Vamos a tratar de corregir esta fórmula, poderla identificar de mejor manera. Y todo.